El 16 de julio de 1969, los Estados Unidos lanzaron la quinta misión tripulada del programa Apolo, y esta no sería una misión cualquiera. Era la primera vez que los humanos se aventuraban a caminar sobre la Luna. La nave espacial, conocida como Apolo 11, fue impulsada al espacio por un impresionante cohete Saturno V desde la icónica plataforma LC-39A, en el Centro Espacial Kennedy, Florida. El emocionante alunizaje tuvo lugar el 20 de julio de 1969, y al día siguiente, dos valientes astronautas, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, hicieron historia al ser los primeros hombres en pisar la superficie lunar. Fue un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, como dijo el mismo Neil Armstrong al poner su pie en el Mare Tranquillitatis, el mar de la tranquilidad. La tripulación del Apolo 11 estaba compuesta por el comandante Neil Armstrong, de 38 años, el piloto del módulo lunar Edwin Buzz Aldrin Jr., también de 39, y el piloto del módulo de mando Michael Collins, de 38 años. Los nombres de las naves fueron un privilegio del comandante, el módulo lunar se llamó Eagle, y el módulo de mando, Columbia. La hazaña se retransmitió en vivo a todo el mundo desde tres instalaciones estratégicas: el Observatorio Parkes en Australia, la estación de Goulstone en California, y la instalación de Fresnedillas de la Oliva en España. La señal de Fresnedillas se convirtió en la estrella de la noche, proporcionando la mejor cobertura del primer paseo lunar. El 24 de julio, los tres astronautas lograron un espectacular amerizaje en el Océano Pacífico, marcando el fin de una misión que consolidó el liderazgo de la NASA en la carrera espacial. El 13 de julio de 1969, apenas 3 días antes del gran despegue, se inició la carga de queroseno tipo RP-1 en la primera etapa del poderoso cohete Saturno V. Solo 2 días después, el 15 de julio, se realizó una acción crucial: el bombeo de oxígeno líquido, LOX, e hidrógeno líquido, LH2, en los tanques de las 3 etapas del cohete. Estos propulsores, conocidos como criogénicos, se almacenan a altísimas presiones y bajas temperaturas, preparándose para la acción. El gran día llegó, el 16 de julio, a las 1:32 UTC, los astronautas Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins fueron trasladados a la nave. Mientras tanto, el ordenador del complejo 39 estaba en plena acción, realizando las últimas comprobaciones de todos los sistemas. El director de vuelo, Gene Kranz, se aseguró de que todo estuviera en orden antes de dar paso a la secuencia de ignición. La emoción estaba en el aire. Cuando finalmente el Apolo 11 despegó, fue un espectáculo impresionante. Los 5 motores F-1 de la primera etapa SIC se encendieron, y para proteger la estructura metálica del cohete del intenso calor, los sistemas de refrigeración comenzaron a arrojar toneladas de agua. Imaginen la vibración. La escarcha que recubría el cohete se desprendió, resultado de las extremadamente bajas temperaturas de los propelentes. Con un empuje del 95%, los ganchos que mantenían al cohete en su lugar se liberaron, y con un ligero temblor, el Saturno V se elevó majestuosamente. Era el momento. A medida que el cohete ascendía, los motores F-1 consumían unos impresionantes 15 toneladas de combustible por segundo. A los 2 minutos y medio después del despegue, los motores de cebado de la segunda etapa se encendieron, llevando al Saturno V aún más alto. La separación del anillo interetapa y la torre de escape de emergencia se produjeron sin problemas, lo que indicaba que todo marchaba según lo planeado. El cohete estaba en camino de superar la gravedad terrestre. 9 minutos después del lanzamiento, los motores J-2 de la segunda etapa se apagaron, y la nave comenzó su inserción en órbita terrestre. 200 segundos después, los astronautas experimentaron por primera vez la microgravedad. Los ingenieros de la NASA tenían un pequeño temor: una posible explosión durante el lanzamiento. Por eso, los espectadores VIP se ubicaron a 5.6 kilómetros de la plataforma, asegurando que todos estuvieran a salvo. Cuando el Apolo 11 partió, el módulo de mando y el módulo lunar permanecían unidos a la tercera etapa, llamada siglo 4B. Según las normas de las misiones lunares, debían estar en una órbita de aparcar a 215 kilómetros de altura durante 3 horas. Este tiempo era crucial para que la tripulación pudiera organizar sus equipos,
calibrar instrumentos y verificar que su trayectoria era la correcta. En el centro de control de misión, todo el equipo trabajaba en perfecta coordinación, recibiendo datos de 15 estaciones de rastreo alrededor del mundo y asegurándose de que la nave estuviera en el lugar correcto. Una vez que el Apolo 11 completó su segunda órbita alrededor de la Tierra y los astronautas terminaron de realizar sus tareas, Houston dio la señal para poner rumbo a la Luna. Después de orientarse con precisión, la tercera etapa activó su motor con las 60 toneladas de combustible restantes. Y allí fue. El cohete aceleró gradualmente hasta alcanzar la asombrosa velocidad de 45.000 km por hora. Esta maniobra se llama inyección translunar, y es uno de los puntos críticos de la misión, ya que comienza a aprovechar la gravedad lunar para impulsar a los astronautas hacia su destino. Cuando el combustible de la tercera etapa se agota, se inicia otra fase crucial, la maniobra de transposición, donde el módulo lunar, que estaba oculto bajo un carenado troncocónico, debe colocarse delante del módulo de mando. Usando pequeños explosivos, el carenado se fragmenta en 4 paneles, y después de una complicada maniobra con los propulsores, los dos vehículos quedan ensamblados. A medida que el Apolo 11 se dirige a la Luna, la misión supervisa continuamente los instrumentos de navegación y realiza correcciones de rumbo. Durante 2 días, la velocidad del Apolo 11 se reduce debido a la atracción gravitatoria de la Tierra. Al llegar a la gravífera lunar, el vehículo, que avanza a 3.700 km por hora, comienza a acelerar gracias a la gravedad lunar, alcanzando los 9.000 km por hora en una trayectoria llamada trayectoria de regreso libre. Esta trayectoria permite que la nave pase detrás de la Luna y vuelva a la Tierra sin necesidad de un encendido de motor, algo que resultó fundamental en la misión Apolo 13. El cuarto punto crítico es la maniobra de inserción en órbita lunar, LOI, que se realiza en la cara oculta de la Luna. En este momento, no hay comunicación posible con Houston, y el cohete enciende su motor para frenar y colocarse en órbita lunar. Este proceso utiliza un combustible hiperbórico, que se enciende espontáneamente al mezclarse, lo que lo convierte en un aliado esencial para el Apolo 11 después de haber dejado atrás la tercera etapa. La ignición dura 4 minutos y se apaga automáticamente. Neil Armstrong, el comandante de la misión, verifica la lectura de la variación de velocidad y confirma que el Apolo 11 está en la trayectoria correcta para abandonar el regreso libre y situarse en órbita lunar. Las lecturas indican que el Apolo 11 orbitaba la Luna con un pericintio de 110 km y un aposintio de 313 km. Con un par de revoluciones más, ajustarían la órbita hasta hacerla casi perfecta. Y, tras media hora de estar en la cara oculta del satélite, las comunicaciones con Houston se restablecen y la tripulación confirma que están orbitando la Luna. Todo comenzó cuando el comandante Neil Armstrong y el piloto del módulo lunar, Buzz Aldrin, se trasladaron del módulo de mando al LEM, apodado Eagle. Después de completar la 13ª órbita lunar y encontrarse en la cara oculta de la Luna, donde las comunicaciones con Houston estaban interrumpidas, Mike Collins, el piloto del Columbia, accionó el mecanismo de desconexión y el Eagle comenzó su separación. Con unos cuantos disparos de los propulsores de posición, el Columbia se retiró, permitiendo al Eagle iniciar su complicada maniobra de descenso hacia la superficie lunar. Esta fase comenzó con un encendido de 15 segundos a un 10% de potencia, seguido de otros 15 segundos al 40%. Así, el Eagle logró abandonar la órbita lunar y comenzó su lento descenso hacia la superficie. El LEM siguió una trayectoria casi perfecta, y en cuestión de minutos, se posicionó justo sobre el lugar previsto para el alunizaje. A 15 kilómetros de la superficie, el control de misión confirmó que todo estaba listo para la maniobra de descenso final, conocida como PDI. Era hora de activar por segunda vez el motor del LEM. Neil Armstrong disparó una corta ráfaga de impulsos con los propulsores de posición para asegurar que el combustible hiperbórico estuviera en el lugar correcto, eliminando cualquier burbuja de aire en un proceso llamado merma. 3 segundos después, el motor principal del LEM entró en ignición, funcionando al 10% durante 26 segundos mientras el sistema de control estabilizaba la nave. Luego, el motor desplegó toda su potencia. El descenso continuó durante 7 minutos, y a unos 6 kilómetros de la superficie,
Armstrong introdujo en el ordenador el programa número 64, que ajustó el empuje del motor al 57%. El LM se estaba moviendo más rápido de lo esperado. Esto podría haber abortado el alunizaje, pero el director de vuelo decidió continuar con el procedimiento. Desafortunadamente, el LM sobrepasó el lugar de alunizaje y el ordenador los estaba llevando hacia un gran cráter lleno de rocas. En ese momento, Armstrong tomó el control manual y cambió al programa 66, que le permitió controlar el empuje del motor y, al mismo tiempo, mover el LM lateralmente. Con la ayuda de Aldrin, quien le leía los datos del radar, el módulo lunar fue descendiendo gradualmente en busca de un lugar adecuado para aterrizar. A menos de 2 metros de la superficie, una de las varillas sensoras del LM tocó el suelo. Con una suave caída, el Eagle recorrió el último metro gracias a la débil gravedad lunar. El terreno resistió bien el peso del módulo y todo estaba funcionando perfectamente. Y así, en ese histórico momento, Armstrong comunicó: Houston, aquí base Tranquilidad. El águila se ha posado. Eran las 3:17 del 20 de julio de 1969 y el Eagle había llegado a la superficie lunar, aterrizando a solo 38 metros de un cráter de 24 metros de diámetro. El 20 de julio de 1969, la misión estadounidense Apolo 11 hizo posible que el comandante Neil Armstrong y el piloto Edwin F. Aldrin se convirtieran en los primeros seres humanos en caminar sobre la superficie lunar. Cuando el módulo Eagle alunizó en el Mar de la Tranquilidad, aproximadamente 600 millones de personas vieron las imágenes en vivo por televisión. Esta fue la quinta misión de la serie de vuelos tripulados Apolo, marcando el inicio de la exploración humana de la Luna. Durante más de 2 horas, los astronautas recorrieron el terreno lunar, recogiendo 22 kilogramos de muestras de suelo y rocas, e instalando instrumentos científicos para detectar sismos, partículas solares y un reflector láser. En total, 6 misiones espaciales llegaron a la Luna, y 12 astronautas caminaron sobre su superficie. El último de ellos fue Eugene Cernan, quien lo hizo en diciembre de 1972. Una curiosidad interesante: el astronauta Buzz Aldrin, siendo presbiteriano, pidió permiso a su iglesia para consagrarse una comunión al alunizar. Llevó un pequeño kit religioso con una hostia y un poco de vino, y después de aterrizar, realizó su comunión. Mientras llevaban puestos sus trajes, los astronautas no notaron nada inusual, pero al quitarse los cascos dentro del módulo lunar, se encontraron con un detalle inesperado: el polvo lunar que traían en sus botas y trajes desprendía un olor intenso y desagradable, similar al de la pólvora. La composición química del polvo lunar es muy diferente, el origen de ese olor sigue siendo un misterio, probablemente debido a una reacción al entrar en contacto con el aire húmedo de la cápsula. El LM se encontraba en el Mare Tranquillitatis, a unos 90 kilómetros al este de los cráteres Ritter y Sabine. Tras realizar las comprobaciones pertinentes, Armstrong solicitó permiso para llevar a cabo la primera actividad extravehicular, EVA, y Houston lo autorizó. Este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. 6 horas y media después del alunizaje, los astronautas estaban listos para salir del LM. El primero en descender fue Armstrong, quien activó la cámara de televisión para retransmitir imágenes a todo el mundo. Al pisar el suelo a las 2:56 del 21 de julio de 1969, hora internacional UTC, pronunció su famosa frase, que resonó en todos los rincones del planeta. Al principio, por seguridad, los astronautas estaban conectados a un cordón enganchado al LM, pero al darse cuenta de que no había peligro, se deshicieron de él. Armstrong tomó fotografías del paisaje lunar y recogió muestras del suelo, mientras Buzz Aldrin se preparaba para salir del módulo. Cuando Aldrin finalmente salió, contempló el paisaje y ambos intercambiaron algunas palabras memorables. Armstrong: una vista magnífica ahí fuera. Aldrin: magnífica desolación. Los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin comenzaron a trabajar instalando los aparatos del ALSEP, Apollo Lunar Surface Experiments Package, y descubriendo una placa conmemorativa. Armstrong instaló una cámara de televisión sobre un trípode a 20 metros del módulo lunar Eagle, LM, mientras que Aldrin se encargó de un detector de partículas nucleares, una cinta metalizada que recogería el viento solar para su análisis en la Tierra.
En un momento simbólico, ambos astronautas desplegaron la bandera estadounidense. Enfrentaron ciertas dificultades para clavarla en el suelo selenita, pero finalmente lo lograron. Luego, realizaron una llamada telefónica con el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon. En su mensaje, Nixon expresó: «Hola Neil y Buzz, les estoy hablando por teléfono desde el despacho oval de la Casa Blanca y seguramente esta sea la llamada telefónica más importante jamás hecha. Gracias a lo que han conseguido, el cielo forma parte del mundo de los hombres, como nos hablan desde el mar de la tranquilidad, ello nos recuerda que debemos duplicar esfuerzos para traer la paz y la tranquilidad a la Tierra. En este momento único en la historia del mundo, todos los pueblos de la Tierra forman uno solo. Lo que han hecho los enorgullece y rezamos para que vuelvan sanos y salvos a la Tierra». A lo que Armstrong respondió: «Gracias, señor presidente. Para nosotros es un honor y un privilegio estar aquí. Representamos no solo a los Estados Unidos, sino también a los hombres de paz de todos los países. Es una visión de futuro. Es un honor para nosotros participar en esta misión hoy». Los astronautas realizaron importantes experimentos científicos, como la instalación de un sismómetro para conocer la actividad sísmica de la Luna y un retroreflector de rayos láser para medir con precisión la distancia entre la Tierra y la Luna. Mientras tanto, Michael Collins permanecía en órbita en el módulo de mando y servicio, observando el paisaje lunar desde un ángulo rasante. Cada paso en órbita duraba solo 6 minutos y medio, por lo que no podía ver a sus compañeros desde su posición. La actividad extravehicular, EVA, duró más de 2 horas, durante las cuales también instalaron un ALCEP con varios experimentos, colocaron una bandera estadounidense de 100 por 52 centímetros, y dejaron un disco con mensajes de varias naciones del mundo. Además, sellaron con un tampón el primer ejemplar del nuevo sello de correos de 10 centavos, y recogieron 22 kilogramos de rocas lunares. Después de 13 horas en la superficie lunar, el 21 de julio a las 7:34, el módulo de ascenso Eagle se elevó hacia su encuentro con el módulo de comando y servicio, CSM, Columbia. 7 minutos después del despegue, el Eagle entró en órbita lunar a una altitud de 100 kilómetros y a 500 kilómetros del Columbia. Usando los propulsores de posición RCS, ambos vehículos comenzaron a acercarse lentamente, y 3 horas y media más tarde volaban en perfecta formación. El comandante Armstrong llevó a cabo la maniobra final, alineándose con el Columbia, y una vez que los garfios de atraque actuaron, ambos módulos quedaron acoplados. El Eagle fue finalmente abandonado, y con el tiempo, caería sobre la superficie lunar debido a la inestabilidad de su órbita provocada por las irregularidades del campo gravitatorio lunar. El proceso de transbordo de muestras y la desconexión de sistemas del Eagle ocupó a la tripulación durante 2 horas. A las 6:35 del 22 de julio, encendieron los motores del módulo para iniciar su regreso a la Tierra, en una maniobra llamada inyección transtierra. Este encendido hiperbólico duró 2 minutos y medio y colocó al Columbia en una trayectoria de caída hacia la Tierra, que concluiría en unas 60 horas. Durante el trayecto de regreso, se realizaron correcciones de rumbo menores, pero el equipo de Houston informó sobre posibles temporales en la zona prevista para el amerizaje. Así que redirigieron el Apolo 11 a una ubicación más segura, a 1500 kilómetros al sudoeste de las islas Hawái. Allí, serían recuperados del Océano Pacífico por el portaaviones USS Hornet, un veterano de la Segunda Guerra Mundial. El módulo de mando se separó del módulo de servicio y se preparó para la reentrada. Durante este proceso, no se requieren motores de frenado, ya que el rozamiento con la atmósfera terrestre reduce la velocidad de la cápsula de 40.000 km por hora a unos pocos cientos. Esto permite que los paracaídas se abran sin riesgo de rotura. La reentrada es un proceso emocionante en el que la energía cinética de la cápsula se disipa como calor por el contacto con la atmósfera, alcanzando temperaturas de hasta 3000 grados centígrados. Esta intensa calor crea una pantalla de aire ionizado que interrumpe las comunicaciones durante un periodo conocido como velo negro. Unos minutos después de la pérdida de comunicaciones, Houston recibió las primeras señales de la nave. A 8 kilómetros de altura, se abrieron los primeros 2 paracaídas para estabilizar el descenso. Luego,
A 3 kilómetros, estos fueron reemplazados por paracaídas piloto y los 3 paracaídas principales de 25 metros de diámetro. Lograron amerizar a las 6:50 del 24 de julio, exactamente 8 días, 3 horas, 18 minutos y 35 segundos después de que el Saturno V despegara del complejo 39. Este amerizaje fue extremadamente preciso, llegando a solo 2 millas náuticas del punto previsto. La misión fue un rotundo éxito para el gobierno estadounidense liderado por el presidente Richard Nixon, y un homenaje al presidente John F. Kennedy, quien no pudo disfrutar de este logro tras su asesinato en 1963. Sin embargo, las teorías de conspiración en torno a los alunizajes del programa Apolo, que tuvieron lugar entre 1969 y 1972, sostienen que estos eventos jamás ocurrieron y que fueron falsificados por la NASA, bajo la orden del gobierno de Estados Unidos. Esta afirmación surge en el contexto de la carrera espacial que enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría en las décadas de 1950 y 1960. Los defensores de estas teorías presentan como justificaciones las controversias relacionadas con algunas fotografías y el ambiente de desconfianza propia de la Guerra Fría. Numerosos científicos, técnicos e historiadores de la exploración espacial han proporcionado explicaciones racionales para estas controversias, rechazando las afirmaciones de los conspiracionistas y calificándolas de infundadas y carentes de rigor científico. A finales de la década de 2000, la sonda espacial lunar Reconnaissance Orbiter, en órbita alrededor de la Luna, capturó imágenes en alta resolución de los lugares de alunizaje de las misiones Apolo. En esta fotografía se pueden observar los restos de los módulos lunares y las huellas dejadas por los astronautas durante sus paseos lunares. En 2012, se publicaron nuevas imágenes con mayor detalle que mostraban que las banderas plantadas por los astronautas seguían erigidas en su lugar, a pesar del tiempo transcurrido. Esta creencia sostiene que los alunizajes del Apolo 11, ocurridos el 20 de julio de 1969, y las misiones posteriores nunca tuvieron lugar, sino que fueron filmados en la Tierra. En su libro Un hombre sobre la Luna, el experto en el programa Apolo Andrew Chaikin menciona que, durante la misión del Apolo 8 en diciembre de 1968, ya circulaban rumores sobre estas teorías de conspiración. En 1967, el dramaturgo británico Desmond Llewellyn escribió un guión titulado The Newsbenders, que mostraba la simulación de todos los principales avances tecnológicos desde 1945, incluida la falsificación de un alunizaje con maquetas. El primer intento de establecer estas afirmaciones como hechos concretos fue el libro Nunca fuimos a la Luna, 1976, de Bill Kaysing. Otro texto notable fue NASA Moon America, 1992, de Ralph Rene. La Sociedad de la Tierra Plana lanzó una de las primeras críticas sobre la veracidad de las misiones Apolo, alegando que varias fotografías del Apolo 8, con la Luna en primer plano y la Tierra de fondo, eran falsas, argumentando que no se ajustaban a su creencia de que la Tierra es plana. La folclorista Linda Deck sugiere que la popularidad de estas ideas pudo aumentar tras el estreno en 1978 de la película de ciencia ficción Capricorn One, que retrataba a la NASA falsificando un aterrizaje en Marte. Deck señala que esto ocurrió poco después del escándalo Watergate, en un periodo en que los ciudadanos estadounidenses comenzaban a desconfiar de las versiones oficiales. Ella afirma: los medios catapultan verdades a medias hacia una zona de penumbra en la que la gente puede hacer que sus propias conjeturas pasen por verdades. Una encuesta de Gallup de 1999 reveló que cerca del 6% de la población de Estados Unidos duda de la veracidad del alunizaje. Esto representa a millones de personas. La interpretación más adecuada es que esta teoría no está ampliamente extendida. La reacción inicial de la NASA ante estas acusaciones fue de indiferencia, pero en 2002, encargó al ingeniero espacial James Oberg la publicación de un libro para refutar las afirmaciones de conspiración. La NASA se retractó poco después, temiendo repercusiones negativas. Oberg continuó con el proyecto de manera independiente, explorando también los orígenes socioculturales de las teorías de conspiración. Bill Plait, un reconocido refutador de estas creencias, argumenta que sería apropiado que la NASA respondiera a las preguntas de los acusadores, aunque sostiene que la NASA considera de escasa dignidad verse obligada a hacerlo. James Oberg añade que la reacción oficial de la NASA ha sido torpe y contraproducente,
citando un incidente en el que un alto funcionario de relaciones públicas de la NASA afirmó que todas las acusaciones eran falsas sin proporcionar evidencia suficiente. Bill Kaysing, antiguo empleado del Departamento de Publicaciones de la Academy, una empresa contratista de la NASA. Era licenciado en literatura inglesa y no tenía formación técnica, publicó en junio de 1976 el libro Nunca fuimos a la Luna, convirtiéndose en el padre de la hipótesis del fraude lunar. David Percy, experto en fotografía y audiovisuales. Es autor del documental ¿Qué sucedió en la Luna?, y sostiene que los errores en las fotografías lunares son tan evidentes que cree que fueron hechos a propósito por personal interno de la NASA para alertar al público sobre el montaje. Ralph Rene, inventor autodidacta y editor. Es autor del libro NASA Mundo América, 1992. Bart Sibrel, periodista y director de fotografía. Es el autor del documental Algo extraño sucedió en el viaje a la Luna y afirma que ninguno de los viajes tripulados a la Luna tuvo lugar. Richard Hoagland, ufólogo que sostiene que los astronautas encontraron extraterrestres en la Luna y que la NASA decidió ocultarlo trucando las fotografías. Escribió ¿Quién llora por el Apolo?, en el cual defiende la veracidad de las misiones Apolo, contradiciendo las denuncias de David Percy. Jack White, fotógrafo profesional y denunciante de aparentes irregularidades en las fotografías tomadas en la Luna. Analiza múltiples fotografías de los vuelos Apolo en su publicación, comparándolas y mostrando coincidencias que, según él, prueban que, aun siendo ciertos los alunizajes, las imágenes mostradas no proceden de la Luna. Todos los astronautas de las misiones Apolo que alunizaron han corroborado que estuvieron en la superficie lunar, apoyándose en sus testimonios durante múltiples entrevistas y conferencias, siendo Edwin Aldrin el más activo en su defensa. La comunidad científica internacional respalda la veracidad de los alunizajes, y varios científicos han respondido con mayor detalle a las acusaciones de fraude. Bill Plate, astrofísico y divulgador científico que mantiene la página web Bad Astronomy, dedicada a rebatir creencias pseudocientíficas sobre astronomía y ciencia en general. James Oberg, ingeniero, escritor y experto en historia espacial, especialmente en el programa espacial de la URSS. Harald Lessig, físico y profesor en la Universidad Sternwarte de Múnich, presentador del programa de divulgación científica Alpha Centauro, donde ha ofrecido explicaciones físicas al respecto. James V. Scotty, astrónomo estadounidense. Hy Windley, ingeniero aeroespacial que ha participado en documentales como The Truth Behind the Moon Landings y mantiene la página web Clavius Moon Base, donde refuta argumentos conspirativos. Miembros de agencias espaciales y organizaciones científicas ajenas a la NASA, como Prakasi Chouhan de la Organización de Investigación Espacial India, ISRO, han afirmado comprobar mediante observaciones independientes de la sonda Chandrayaan-1 los restos de los alunizajes. Las acusaciones sobre la falsificación de los alunizajes son teorías de conspiración que sostienen que conspiradores con conocimiento secreto engañaron al público con fines ocultos. En el caso de los alunizajes, el motivo sería el deseo de los Estados Unidos de llegar a la Luna antes que su rival en la carrera espacial, la Unión Soviética, URSS. Bart Sibrel argumenta que el fraude se realizó porque había una percepción de que si Estados Unidos lograba poner un hombre en la Luna antes que la URSS, esto significaría una victoria significativa en la Guerra Fría. Esto era especialmente relevante en una década turbulenta para Estados Unidos, marcada por fracasos como la invasión de Bahía de Cochinos, el asesinato de Martin Luther King, la Guerra de Vietnam, el asesinato de John F. Kennedy, y el surgimiento de la contracultura de los años 60. Aquellos que niegan las creencias conspirativas sostienen que este mismo argumento implica que los soviéticos deberían haber sido los primeros interesados en detectar un fraude, y además, eran los únicos con la capacidad técnica para hacerlo. El hecho de que no hayan publicado pruebas de dicho fraude lleva a la conclusión de que fueron cómplices en contra de sus propios intereses. Los críticos de la teoría de la falsificación de los alunizajes del Apolo afirman que esta creencia no es falsa, por tanto, no se trata de una teoría, sino de una creencia en una compleja conspiración social. Parte de la evidencia científica del alunizaje humano incluye los retroreflectores dejados por las misiones Apolo 11, 14 y 15 sobre la superficie lunar. Estos equipos forman parte del sistema de experimentos ALCEP, que permite a los científicos medir la distancia de la Tierra a la Luna mediante rayos láser.
Estos reflectores se presentan como evidencia de los alunizajes, pero los defensores de la teoría de la conspiración argumentan que pudieron ser dejados por misiones no tripuladas, como la soviética Lunokhod 1, que dejó un espejo en la Luna. Los restos mecánicos no pueden considerarse estrictamente como evidencia de un alunizaje humano. Los lanzamientos espaciales son monitoreados por astrónomos aficionados y observadores de satélites. Otra opción para validar los sitios de alunizaje del Apolo sería utilizar telescopios potentes para observar la evidencia dejada por los astronautas en la Luna. Los telescopios no son lo suficientemente potentes para detallar el módulo lunar ni las huellas dejadas por las pisadas de los astronautas. Actualmente, las imágenes de mayor resolución de los equipos dejados en la Luna provienen de la sonda lunar Vicaana Sanso Orbiter de la NASA, que fotografió los módulos de las misiones Apolo y sus sombras en la superficie lunar tras su entrada en órbita en 2009. Los astronautas de las misiones Apolo también trajeron de regreso unos 382 kilogramos de rocas lunares, que han sido estudiadas por geólogos de diversas instituciones científicas, contribuyendo al conocimiento de la geología lunar. Algunas características de estas rocas no pueden ser replicadas a partir de rocas terrestres, como argumentan los denunciantes de la conspiración. Las rocas lunares son secas, a diferencia de las terrestres, su superficie ha sido bombardeada por micrometeoritos durante millones de años, y contienen isótopos de ciertos elementos en proporciones diferentes a las de la Tierra. Las rocas lunares traídas por los vuelos Apolo comparten características con las muestras recogidas por sondas lunares automáticas de la URSS. Adicionalmente, decenas de astrónomos, tanto profesionales como aficionados, fotografiaron las naves Apolo durante sus viajes hacia la Luna. Los radioaficionados pudieron seguir las conversaciones de los astronautas mediante modestos radiotelescopios, apuntándolos hacia la región exacta del cielo donde se encontraba la nave. En la fotografía se observa que la bandera tenía un mástil superior que permitía que permaneciera extendida. Los astronautas movieron la bandera al colocarla, lo que generó arrugas y ondulaciones debido a que había estado plegada durante el viaje a la Luna. Esto le dio a la bandera una apariencia que podría confundirse con la de una bandera ondeando. En los vídeos grabados en la Luna, se puede ver que la bandera queda completamente quieta poco después de que los astronautas dejaran de moverla. Debido a la falta de atmósfera en la superficie lunar, no hay resistencia al movimiento, lo que permite que la bandera permanezca en movimiento por un tiempo más prolongado. Muchas de las fotografías sí presentan defectos, ya sea porque están desenfocadas o veladas. Las fotografías y los vídeos de los paseos lunares están disponibles en el Apollo Lunar Surface Journal. Las cámaras fueron modificadas por el fabricante sueco Hasselblad para soportar las condiciones de vacío y radiación del espacio. Las cámaras llevaban rollos herméticos, y cuando la película se agotaba, no se cambiaba como se argumenta. Los paisajes lunares de la NASA no tienen sombras paralelas. Este tipo de sombras se puede crear solo con varias fuentes de luz o un foco cercano, pero en la Luna la única fuente de luz es el Sol. Si hubiera múltiples fuentes de luz, los astronautas y los objetos tendrían más de una sombra, cosa que no sucede. Las sombras no paralelas se deben al efecto de perspectiva, un fenómeno que también ocurre en la Tierra. Las sombras no tienen por qué ser paralelas en un terreno irregular, como el de la Luna. Muchas copias de las imágenes originales han sido retocadas para su publicación en medios, ya sea por motivos estéticos o porque han perdido nitidez debido a copias sucesivas, lo que produce un efecto foco. La bandera y las palabras United States siempre brillan, incluso cuando todo es oscuro alrededor. Algunas de las fotografías fijas no coinciden con las tomas de vídeo. La NASA afirma que se tomaron al mismo tiempo. La superficie lunar refleja parte de la luz del Sol, iluminando las partes oscuras del módulo, que además estaba hecho de un material reflectante. No es cierto que las fotografías no coincidan con los vídeos grabados. Científicos y geólogos de todo el mundo las han analizado durante décadas sin encontrar ninguna anomalía. Se argumenta que la ausencia de estrellas es inaceptable, no hay atmósfera para oscurecer la visión. Yuri Gagarin mencionó que las estrellas son tremendamente brillantes, pero las fotografías de la NASA no muestran estrellas en el cielo lunar. Se alega que la razón de esto es que los astrónomos podrían calcular sus posiciones y notar algo incorrecto, por lo que el montaje sin estrellas era más fácil de manejar. Tampoco aparecen estrellas en las fotografías tomadas desde el transbordador espacial.
la Estación Espacial Mir o la Estación Espacial Internacional, porque son demasiado débiles para ser captadas en imágenes fotográficas convencionales. Para captarlas, se necesita un tiempo de exposición mayor de 20 segundos, mientras que el tiempo de exposición en las misiones Apolo fue de una fracción de segundo. Las fotografías espaciales que muestran estrellas son de larga exposición, la visibilidad de las estrellas depende de las condiciones de observación. Gagarin, por ejemplo, pasó gran parte de su vuelo a la sombra de la Tierra, lo que facilitó que sus ojos se adaptaran a la penumbra y fuera más fácil ver las estrellas. En cambio, los vuelos Apolo salieron de la sombra proyectada por la Tierra al alejarse de ella, lo que dificultó la visibilidad de las estrellas para los astronautas. ¿Por qué una de las fotografías muestra una roca marcada con la letra C mayúscula sobre otra C marcada sobre el suelo lunar? En realidad, la C es un pelo introducido durante el revelado, como quedó demostrado en la ampliación de la imagen realizada por el Instituto Lunar y Planetario. La imagen que contiene la C no es la original, sino una de las muchas copias de cada fotografía. La C no aparece en ninguno de los originales de la fotografía ni en ninguna de las copias de la fotografía anterior, que fue tomada con unos segundos de diferencia y muestra la misma roca. Estas fibras aparecen en otras fotografías por el mismo motivo. Una copia de la imagen muestra incluso 4 pelos. La marca que parece verse en el suelo es, en realidad, la sombra de piedras más pequeñas, y se pueden encontrar sombras similares en otras fotografías lunares que pueden confundirse por pareidolia con objetos reales. Se dice que el módulo lunar pesaba 17 toneladas, pero sorprendentemente, no dejó huellas tan profundas como las pisadas de los astronautas. Algunos conspiracionistas argumentan que el cohete propulsor debería haber creado un cráter, pero esto es un poco exagerado. En la Luna, la gravedad es mucho menor, lo que significa que el módulo solo pesaba entre 1.200 y 1.600 kilogramos en su superficie. Por lo tanto, el motor solo necesitaba proporcionar un empuje similar, lo que no fue suficiente para hacer un gran cráter. Así que, a pesar de las dudas, las huellas de los astronautas se deben al polvo lunar y su peculiar textura. Las huellas que dejaron los astronautas en la Luna se formaron gracias al peso de sus botas. En la Tierra, la arena húmeda puede desmoronarse, pero el regolito lunar es diferente, tiene partículas de roca afiladas que no han sufrido erosión. Esto significa que, al pisar, los astronautas dejaron huellas bien definidas porque el material se mantuvo en su lugar. Aunque la gente piensa que no se puede hacer fuego sin oxígeno, el módulo lunar utilizaba un combustible llamado hidracina, que reacciona espontáneamente con otro químico. Otro punto que se discute es si el módulo lunar tenía suficiente potencia. La respuesta es sí. Mientras que los cohetes deben vencer la resistencia de la atmósfera en la Tierra, en la Luna no hay prácticamente atmósfera, y la gravedad es 6 veces menor. Por lo tanto, el módulo lunar, que pesaba solo entre 1.200 y 1.600 kilogramos, podía situarse en órbita sin problemas. Se dice que los astronautas solo lograron saltar 50 centímetros, 19 pulgadas, en lugar de los 3 metros que podrían haber saltado en una gravedad de un sexto de la terrestre. Neil Armstrong aseguró que alcanzó saltos de hasta 1,8 metros, 6 pies. Aunque, evitaban movimientos exagerados para no arriesgarse a romper sus trajes. Algunos creen que el movimiento lento de las fotografías de los astronautas fue logrado con cables y que las distancias recorridas son similares a las de la Tierra. Pero en realidad, el polvo que levantaban los vehículos lunares caía en parábolas perfectas debido a la falta de atmósfera. Se afirma que el rover lunar debería haber sido mucho más ancho para evitar volcarse. Sin embargo, el rover fue diseñado específicamente para esas condiciones. Con tracción a las 4 ruedas y una velocidad máxima de 14 km por hora, era el compañero ideal para explorar el paisaje lunar. Se dice que las cremalleras de los trajes espaciales debieron haber provocado escapes de aire, pero esto es un mito. La cremallera exterior no era la que mantenía la presión. Los trajes estaban diseñados con varias capas que retenían el aire gracias a juntas de goma. Algunos sostienen que los astronautas se verían como globos con trajes presurizados. Pero la presión interna de los trajes Apolo era similar a la de los trajes espaciales actuales, permitiendo que los astronautas doblaran los dedos y las rodillas sin problema gracias a su diseño inteligente.
Se dice que la NASA no llevó telescopios para fotografiar las estrellas desde la Luna. En la misión Apolo 16, los astronautas llevaron un telescopio de luz ultravioleta y capturaron 178 imágenes del cielo. Los resultados fueron incluso publicados en revistas científicas. Algunos afirman que el espacio está lleno de radiación y que ningún astronauta contrajo cáncer. Es importante aclarar que no hubo erupciones solares significativas durante el vuelo del Apolo 16. Jack Swigert, de la misión Apolo 13, falleció de cáncer varios años después de su viaje, pero no hay evidencia concluyente que relacione su enfermedad con el viaje espacial. Se dice que un astrofísico advirtió sobre la necesidad de un escudo de 2 metros para protegerse de las protuberancias solares. La cita se refería a viajes interestelares, donde la radiación es mucho más intensa y prolongada. No existe un estudio soviético de 1959 que apoye la idea de que se necesita un escudo de 4 pies de grosor. En realidad, el diseño de las naves soviéticas de los años 60 era similar al de las naves Apolo, lo que sugiere que no se requería tanto grosor. En las misiones Apolo, los astronautas sí llevaban dosímetros para medir la radiación, pero los estudios exhaustivos actuales se realizan con sondas no tripuladas. En la película Apolo 13, se muestra a los astronautas preocupados por perder energía eléctrica y morir congelados. Lo cierto es que estaban expuestos a la radiación solar, que puede calentar rápidamente el vehículo a temperaturas letales en el vacío del espacio. La disipación de calor no requiere atmósfera, y se puede perder calor a través de radiación. Algunos se preguntan cómo la antena de fibra de vidrio del Gemini 6 sobrevivió al calor durante la reentrada. La respuesta es que era retráctil y estaba plegada en ese momento. Un supuesto vídeo secreto muestra a un astronauta cayendo y a técnicos corriendo para arreglar un foco, sugiriendo que el alunizaje fue un fraude. Este vídeo ha sido desmentido en la página de leyendasurbanas.snopes.com. En 2002, se sugirió que el VLT, un impresionante telescopio europeo, podría ser capaz de observar desde la Tierra los restos dejados por los astronautas en la Luna. Esta idea sobreestimaba lo que realmente puede hacer el VLT. Aunque es potente, su capacidad para observar objetos tenues como los de la superficie lunar es limitada. El VLT, cuando opera en modo interferométrico, VLTI, puede alcanzar una resolución angular menor de 0,002 segundos de arco a longitudes de onda específicas. Debido a la complejidad de su sistema de espejos, una buena parte de la luz se pierde antes de llegar al detector. Esta técnica es más adecuada para objetos que son lo suficientemente brillantes, como estrellas cercanas, pero no para la Luna, cuyo brillo es demasiado tenue para este tipo de observaciones. Hasta 2009, las únicas imágenes de los lugares de alunizaje de las misiones Apolo habían sido capturadas desde órbita lunar por módulos de comando o la sonda Clementine en los años 90. Todo cambió cuando la NASA lanzó la Lunar Reconnaissance Orbiter en 2009. Esta sonda empezó a fotografiar los módulos lunares y sus sombras en la superficie lunar, mostrando por primera vez detalles de las misiones Apolo desde un ángulo directo. El 17 de julio de 2009, se publicaron las primeras imágenes de los lugares de alunizaje de las misiones Apolo 11, 14, 15, 16 y 17. Estas impresionantes fotografías revelaron los módulos y las zonas donde los astronautas caminaron, evidenciadas por un cambio de color en la superficie lunar. En 2012, las imágenes de la sonda, ya en su órbita definitiva, mostraron aún más detalles de los sitios de alunizaje. Incluso se pudo observar que las banderas plantadas por los astronautas seguían en pie. Esto nos proporciona una prueba visual increíble de la historia del alunizaje y el legado de la exploración lunar. La Operación Luna es un falso documental francés que especula que la llegada del hombre a la Luna en la misión Apolo 11 fue un monumental engaño orquestado por el presidente Richard Nixon. Según esta teoría, las imágenes del alunizaje fueron filmadas en un estudio por el famoso director Stanley Kubrick, quien estaba trabajando en su película 2001, Una Odisea del Espacio. Este documental ha sido emitido en varios países, especialmente el Día de los Inocentes, como una broma. El programa de televisión Mythbusters dedicó un episodio a investigar estas acusaciones de falsificación en los alunizajes. En el episodio 121, titulado NASA Moon Landing, que se emitió el 27 de agosto de 2008,
el programa confirmó la versión oficial, desmitificando las teorías del fraude lunar punto por punto. Se publicó un vídeo titulado NASA, Apolo 11, ¿cómo fue hecho?, que muestra a los astronautas simulando una toma del alejamiento de la Tierra. Es importante aclarar que este vídeo muestra a los astronautas preparándose para una retransmisión en directo y no constituye prueba de montaje. Este material ha estado en dominio público durante años y es accesible en el DVD del Apolo 11 de Spacecraft Films, que compila retransmisiones espaciales. Otro vídeo titulado ¿Qué sucedió en la Luna?, parte y argumenta que las montañas en las fotografías lunares son idénticas en todas las misiones, lo que supuestamente indicaría que se utilizaron los mismos sets de filmación. También sugiere que los saltos de los astronautas fueron simulados en un entorno de gravedad reducida usando cables. Es esencial aclarar que la detonación conocida como Starfish Prime fue realizada por el Ejército de Estados Unidos en 1962 y no por la NASA. Su objetivo no era abrir un túnel en los cinturones de Van Allen, sino probar bombas nucleares a gran altitud. Esta detonación creó un tercer cinturón de radiación, pero no era más intenso que los naturales, y sus efectos se disiparon con el tiempo. La supuesta colaboración secreta entre soviéticos y estadounidenses para llevar a cabo el montaje lunar es ilógica. Si el fraude lunar hubiera sido real, habría sido un intento para engañar a los soviéticos, no una colaboración. ¿Cuál es vuestra opinión sobre el alunizaje en la Luna? ¿Pensáis que esto fue real, o un engaño a bobos en la época de la carrera espacial? La NASA llevó a cabo otras 5 misiones Apolo 12, 14, 15, 16 y 17, que también aterrizaron en la Luna entre 1969 y 1972. Apolo 17, en diciembre de 1972, fue la última misión tripulada a la Luna hasta la fecha. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.